Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a hablar de algo de lo que muchas veces pues hemos hecho vídeos en el canal. Principalmente el canal pues está enfocado justamente en este tipo de tecnología, pero nunca he hecho un vídeo dedicado en el que dijera exactamente qué son las liquidity pools o pools de liquidez, cómo funcionan, qué tecnología tiene, cuáles son sus riesgos, etcétera, etcétera. Además poniendo ejemplos y demás. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es desarrollar este tema y de esa forma pues se quedará un vídeo ya de cara a futuro para aquellos de vosotros que tengáis dudas podáis consultarlo cuando queráis. Así que si estáis interesados, vamos con la intro y ahora lo vemos. Por tanto, y para definir el concepto de liquidity pool, nos vamos a venir a este artículo de Binance Academy, el cual nos dice lo siguiente: una liquidity pool o reserva de liquidez es un conjunto de fondos bloqueados en depósito dentro de un smart contract. Las reservas de liquidez se emplean para facilitar el trading y el lending descentralizado, así como muchas otras funciones que exploraremos más adelante. Las liquidity pools son la columna vertebral de muchos exchanges descentralizados, como por ejemplo Uniswap. Un tipo de usuarios denominado proveedores de liquidez, LPs, aportan un valor equivalente de 2 tokens en una reserva o pool para así crear un mercado. A cambio de aportar sus fondos, ganarán comisiones de trading a partir de los trades que tengan lugar en su pool o reserva, de manera proporcional a su participación en la liquidez total. Dado que cualquiera puede ser un proveedor de liquidez, los automated market makers han hecho que el market making resulte más accesible. Y a continuación nos da unos ejemplos de algunos protocolos que permiten aportar liquidez, pero vamos a verlo en protocolos que estén más actualizados y asimismo lo vamos a ver en vivo para que os hagáis una idea más concreta de cómo serían las pools de liquidez. Nos encontramos dentro de PancakeSwap, que es un exchange descentralizado, y aquí podemos ver algunas de las liquidity pools que hay disponibles. Concretamente nos vamos a centrar en la versión 2, ya que en este caso pues vamos a centrar el tutorial en este tipo de pools. Existen otras versiones que serían las V3, pero eso sería un poquito más complejo y no lo vamos a tocar en este vídeo. Y como podéis ver, estaríamos emparejando diferentes tokens. Por un lado tenemos a Cake, que sería en este caso el token nativo de este exchange descentralizado, y asimismo tenemos una versión Wrap, que es una versión envuelta de BNB, que es el token que se utiliza para el gas. Aquí necesitamos envolverlo para poder utilizarlo dentro de los smart contracts. Esto sucede, por ejemplo, en blockchains que utilizan también a Ethereum como gas y cualquier otra. Tenemos, por ejemplo, esta de aquí que empareja a Cake contra una moneda estable, USDT, BNB contra otra criptomoneda, y quiero que sobre todo os fijéis en este dato de aquí, en el que pone 0,25%. ¿A qué se refiere? Bien, este dato se refiere al fee. ¿Qué es esto del fee? Pues es lo que se cobraría a los proveedores de liquidez por hacer transacciones, es decir, por intercambiar Cake por BNB o por intercambiar BNB por Cake. Si nosotros tenemos depositada nuestra liquidez en esta pool de aquí, cada vez que se genere un intercambio vamos a recibir una parte proporcional a la liquidez que nosotros hemos depositado en concepto de estos tokens. Pero no siempre tiene por qué ser del 0,25%, sino que si nos venimos, por ejemplo, aquí a Uniswap, vamos a ver diferentes fees. Por ejemplo, en esta pool de aquí de Bitcoin contra Ethereum sería del 0,3%, esta de USDC contra Ethereum el 0,05%, incluso hay algunas del 0,01%. En principio y en teoría, cuanto mayor sea este fee, mayores ganancias van a poder generar los proveedores de liquidez. Pero también habría que tener en cuenta otros conceptos como por ejemplo el volumen que se ha generado. A mayor volumen, mayores ganancias vamos a generar. Y asimismo también hay fees bastante más grandes. Cuanto menor sea la liquidez que hay depositada en un par, seguramente mayor va a ser el fee que se nos va a cobrar. Por ejemplo, si nos venimos aquí a Meteora, que sería un exchange descentralizado que está disponible dentro de la blockchain de Solana, y nos venimos a un par con muy poquita liquidez como sería este de la criptomoneda FBC contra Solana, podemos ver que hay fees del 5% y el mínimo sería del 1%. Para nosotros poder ver las pools de liquidez, lo que os recomiendo es que utilicéis herramientas como por ejemplo DEX Screener. A través de ella podemos filtrar todas las blockchains y asimismo también podemos ver todos los pares de liquidez, ver el volumen que han generado en las últimas horas, últimos días, etcétera, etcétera. Tenéis un tutorial completo sobre DEX Screener que os está saliendo ahora mismo en la parte superior. Y la pregunta que seguramente muchos de vosotros os haréis es si solamente puedo proveer de liquidez o yo también puedo crear pools de liquidez. La respuesta es sencilla, sí que puedes crear tus propias pools de liquidez. ¿Cuál es el problema? Pues que va a ser bastante más caro el proceso y requiere de que sepas exactamente lo que estás haciendo. Normalmente esto se utiliza para tokens nuevos, pero por ejemplo si hay un token ya creado, como sería este de Poseidon, que es una meme coin, que está disponible
disponible dentro de la blockchain de BNB y concretamente la podemos tradear a través de PancakeSwap. Aquí podemos ver que hay una posición, hay una pool creada al 1%, pero nosotros perfectamente podríamos crear una posición al 0,25%, 0,05 o 0,01. Simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionarla y ahora debemos indicar un precio de Poseidon con respecto a BNB. Nos están avisando ya de que aquí nosotros vamos a ser la primera persona que vamos a crear esta pool de liquidez y por tanto pues nos van a cobrar unos fees, es decir, nos van a cobrar unas comisiones más grandes que si ya estuviese creada esa posición. Pero esto no es exclusivo de PancakeSwap, sino que lo podemos hacer en cualquier exchange descentralizado. Concretamente nos podemos venir aquí a Orca, que es uno de los principales exchanges descentralizados dentro de la blockchain de Solana, y podemos pulsar sobre la opción de Create Pool. Aquí seleccionamos la opción Create Splash Pool y podemos introducir dos tokens. En este caso pues introduciríamos un token, por ejemplo, que nosotros acabásemos de crear y lo emparejaríamos con Solana. Normalmente los emparejamientos se suelen hacer o bien con la criptomoneda propia de la blockchain, con la cual se paga el gas de la blockchain, que en este caso sería Sol, o si no contra moneda estable. Hay otros casos en los cuales se emparejan diferentes criptomonedas, pero normalmente, como os digo, suele hacerse así. Y aquí estaríamos seleccionando crear un rango completo, porque si nosotros lo que hacemos es acotar los rangos, en caso de que el precio de una criptomoneda se saliese de ese rango con respecto a la otra criptomoneda, esa pool, que en principio sería la más grande de todos, se quedaría fuera de rango y por tanto pues sería un problema grave. Como os digo, esto se suele utilizar sobre todo cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto, ese proyecto saca un token y queremos crear una pool de liquidez. Establecemos un rango completo y ya después son las otras personas, los proveedores de liquidez, los que pueden crear otras pools con diferentes fees o con rangos más acotados para conseguir una mayor rentabilidad. Pero no solamente en protocolos de DEXs normales tenemos este tipo de pools, sino que, por ejemplo, si nos venimos aquí a un protocolo de lending y borrow, es decir, un protocolo en el cual nosotros podemos pedir un préstamo o podemos prestar dinero para que otros lo cojan, también existen las pools de liquidez. Y también quería aprovechar esto para indicaros algo a mayores. Muchas veces estas pools no solamente nos dan rendimiento a través de lo que se generan en los intercambios, sino que asimismo estarían boosteadas, es decir, estarían potenciadas por otros tokens. En este caso pues estamos dentro de este protocolo y si pulsamos sobre esta opción de aquí, en la cual nos estarían dando un 17%, podemos ver cómo nos estarían dando gran parte de estos beneficios, el 10,55% en forma de tokens STRK, que sería el token de la blockchain. Este es otro concepto más avanzado que se conoce directamente como farming, que también está disponible dentro de PancakeSwap y, por ejemplo, dentro de PancakeSwap nos dan incentivos en forma de la criptomoneda Cake. Y como podéis ver, aquí también hay disponibles pools de liquidez. Vamos por tanto ya finalmente a dejar una sencilla infografía sobre cómo funcionan las pools de liquidez, qué actores intervienen, etcétera, etcétera. Para ello nos vamos a servir de esta imagen de Techopedia, en la cual nos dicen lo siguiente: existe un proveedor de liquidez que puede ser una empresa, puede ser una persona, podemos ser cualquiera de nosotros, y este proveedor de liquidez crea una piscina de liquidez o pool de liquidez. Lo hace a través de un exchange descentralizado y después tenemos la otra figura que sería el comerciante, y el comerciante puede ser simplemente una persona que hace un swap, que hace un intercambio de esas dos criptomonedas al precio al cual se ha establecido en esa pool, que muchas veces esa pool no tiene por qué abarcar un solo precio, puede abarcar muchos precios. Y después este comerciante también puede ser una persona que agrega liquidez a esa pool de liquidez, también puede ser una persona que retira liquidez de esa pool de liquidez, y en principio estos serían los tres diferentes casos de uso. Ya para finalizar me gustaría hablaros de los riesgos a los cuales estamos sometidos, que principalmente serían tres. Por un lado tendremos el riesgo de hackeo de los smart contracts o contratos inteligentes. Después también tenemos el riesgo de un rug pull, es decir, de que los propios desarrolladores sean los que roben la liquidez. Y finalmente tenemos la pérdida impermanente o el impermanent loss, que esto significa que nosotros, en caso de haber simplemente holdeado, es decir, de haber mantenido en cartera esos tokens que hemos depositado en la pool de liquidez, hubiéramos generado mayores ganancias simplemente con eso que depositándolo en la pool. Por tanto, es fundamental el mantener un equilibrio entre estas tres cuestiones y sobre todo saber exactamente qué es lo que estamos haciendo cuando estamos siendo proveedores de liquidez. Nada más, hasta aquí este vídeo, que creo que ha quedado pues muy bien explicado. La verdad es que agradecería mucho vuestro me gusta, un comentario de apoyo, que os suscribáis al canal y que activéis las notificaciones. Y nada, nos vemos en siguientes vídeos. A continuación os dejo un par de vídeos muy interesantes. Hasta luego.